Hola, bienvenida, bienvenido a Territorio Fuego. Hoy quiero compartirles todo un video relacionado con el Butto chamánico, que es la práctica que vengo desarrollando ahora y sobre la cual se basa todo mi trabajo artístico y también de guía o de acompañamiento en diferentes talleres, procesos, experiencias inmersivas. Primero quiero contarles un poco sobre cuál es el origen de Butto chamánico en mi propia vida. ¿Cuál es el camino que me ha llevado a llegar hasta ahí? Ya les hablé del síndrome de Kundalini, que es un evento que sucedió en el 2020 en mi vida, que me mantuvo 6 meses casi inhabilitada para realizar cualquier actividad. Y uno de los síntomas más fuertes, o yo creo que el síntoma base o central de todo este proceso, es que comencé de no sentir nada o no estar en contacto con mi cuerpo y con mi energía, pasé radicalmente a sentir toda mi energía o muy fuerte la energía de mi cuerpo, la energía en mis pies, en mis rodillas, así, todo mi cuerpo, mi energía interna. Y esto se manifestaba como una especie de ansiedad insoportable que no me permitía a veces ni dormir ni concentrarme por menos de un minuto en actividades específicas. Y luego de estudiar y de aprender a lidiar con todo esto, descubrí que lo que estaba pasando conmigo es que al activarse la energía Kundalini, se había activado una cantidad de energía que mi cuerpo o mi sistema físico, mis recipientes, no estaba listo para asimilar esa cantidad de energía. Entonces, con mucha investigación y varios intentos desde diferentes vías, encontré la práctica del Butto, que Butto precisamente lo que hace es ayudar, o sea, me ayudó a mí a aumentar la capacidad física, corporal, el espacio interno de mi recipiente, de mi cuerpo, para asimilar toda esta energía. En mi vida, además, yo siempre estuve muy claro que quería ser actriz, pero sobre todo el cómo entendía esto o el por qué yo decía que quería ser actriz era porque yo quería experimentar varias vidas en una. Como que me llamaba mucho la atención todas las vidas a mi alrededor. Incluso tengo el recuerdo de una amiga en la escuela que no podía caminar y yo también sentía atracción por cómo se sentía esa experiencia de no poder caminar. Y otros tipos de experiencias siempre me llamó la atención el poder experimentar diferentes tipos de experiencias en esta misma vida. Y justamente el Butto también te permite acceder a diferentes niveles de experiencia. Que la actuación también lo hace, lo que pasa que el Butto te permite ir más allá. Cuando digo ir más allá me refiero a poder experimentar el viento, la cualidad de una molécula, una piedra, incluso seres mitológicos que no existen en la realidad, a través de diferentes prácticas y técnicas. También en el 2020, cuando antes de que me pasara este suceso de Kundalini, que por cierto, si no has visto el video, te dejo aquí arriba el enlace, yo estaba estudiando justamente en mi tesis de graduación la sombra en los objetos y cómo diseñar un cuerpo, o sea, un objeto, en ese caso un mobiliario, desde la sombra. Y esto lo podemos entender desde el cuerpo también. Como la danza Butto sería buscar acceder a la sombra en tu propio cuerpo. O sea, que ya yo desde el diseño estaba explorando eso con un objeto externo a mí, y luego la práctica de Butto es esa misma investigación, pero desde mi propio cuerpo. Llevaba tiempo buscando una escuela de interpretación en Madrid y a la vez estaba buscando un camino espiritual. Y no había encontrado ni una cosa ni la otra. Estuve buscando bastante y nada me resonaba, o me resonaba un poco, pero no me llenaba. No me daba ese impulso de tomar el paso y ya profundizar completamente en algunas de las metodologías o disciplinas que el mundo me mostraba. Entonces, un día leo en Facebook, creo que fue, un texto que me pareció muy poético, me pareció muy hermoso y junto al texto había la promoción o la información
de una muestra. Acudí sin saber exactamente qué era, sin tener idea de lo que iba a ver. Era la muestra de la escuela Aula Nostra de Buto Innato, dirigida por Jonathan y Matilde. Entonces fui a la muestra y ahí recibí la confirmación de todo mi cuerpo de que ese era el camino que debería seguir, porque mientras estaba sucediendo la muestra, mi cuerpo se iba moviendo a medida que iban bailando los bailarines en el escenario. Todos estos espasmos, estos movimientos extraños, era como, sí, era esto lo que estaba buscando. Y no tuve ninguna duda en ningún momento, fue una confirmación rotunda y hice todo lo posible y toda la gestión para estudiar ahí y desde ese momento lo supe. Todo el proceso fue bastante intenso, bastante profundo. Yo de hecho estaba buscando intensidad y me encontré con lo sutil, pero a la vez eso sutil fue muy intenso, muy transformador, muy liberador. Y estoy muy agradecida porque se dieron todas las condiciones en ese momento de mi vida para que yo pudiera estudiar ahí. Estoy muy agradecida con cada una de las personas que tuvieron que ver en ese entramado y especialmente agradecida por mis profesores y por todo el trabajo que hacen. Hay algo muy importante que es que en una tradición o en una disciplina creo que todos vamos dando como pequeños pasos de evolución o de transformación de esa misma disciplina. No tiene que ver con que una cosa sea mejor que la otra. Mis maestros o todo lo que se practica de Buto ahora mismo tiene una tradición que viene desde Japón e incluso los maestros japoneses también tienen referencias en otros maestros europeos o en otras culturas. Y creo que es muy valioso todo el trabajo que se está haciendo, cada uno ahora mismo en su nicho, en el Buto, el trabajo que está desarrollando porque se profundiza específicamente en una manera de verlo, en una manera de abordarlo y se generan herramientas muy útiles en ese nicho, en esa manera de entender el Buto. Mi experiencia con el Buto, después de haberla realizado, después de tener un año también de integración profunda de toda la experiencia de Aula Nostra, es que yo necesitaba un poco algo más, pero precisamente también porque mi camino, la manera de ser coherente con mi camino es esta, de crear esta nueva manera de abordar el Buto o de llevarlo a un lugar quizás más esotérico, más mágico, más místico, porque mi propia vida me ha llevado por ese camino, a pesar de que, bueno, yo siempre fui bastante, digamos, soñadora, fantasiosa. En mi casa era muy natural hablar de las energías, de la espiritualidad, todo eso lo tuve muy integrado, pero mi mente también era bastante rígida de alguna manera. Estudié en una escuela de ciencias exactas y también me gustaba mucho la matemática, era muy buena en la matemática. O sea, mi mente también es bastante estructural y a mí la vida de alguna manera me trajo al mundo espiritual de una forma radical y de una forma casi que obligatoria, como que me tocaba. Entonces el Buto chamánico para mí también es la forma de ser consecuente con todo esto que sé, con todo esto que he experimentado en mi propia vida, con toda la información que me ha llegado desde diferentes fuentes, y es la manera de ordenarlo en una dirección que sea beneficiosa para mí, que sea coherente conmigo y que sea beneficiosa para todos los seres. Pero por supuesto que se nutre muchísimo de toda la sabiduría que me precede. ¿Por qué la práctica que yo realizo ahora se llama Buto chamánico? ¿Por qué decidí transformarla o agregarle esta visión chamánica? Cuando comencé a estudiar, yo me di cuenta que yo era la única que estaba ahí por esta razón espiritual, por esta búsqueda, y era la única que había atravesado también el síndrome de Kundalini, o que entendía la danza Buto en términos de un camino espiritual, o por lo menos que lo expresaba de esa manera. Y también hay una cosa muy importante que descubrí en el proceso, es que el Buto te permite un nivel de apertura de tu cuerpo, un nivel de liberación, que te permite acceder
a estados no ordinarios de la conciencia, a comenzar a percibir lo invisible. Y te abre tu cuerpo, tu receptividad a que estas fuerzas te atraviesen, estas fuerzas invisibles. Pero una cosa que no hace naturalmente la experiencia de la danza Butto es dirigir estas energías con una intención mágica o con una intención creadora. Yo también había explorado un poco del tantra esotérico, tenía alguna idea sobre cómo funcionaba el tantra y precisamente esa es la diferencia, que el tantra dirige las energías con una intención, básicamente hace magia. Te abres a recibir esta energía, pero también la enfocas con un objetivo, con una dirección. Y eso es lo que yo sentí que no estaba, o sea, que el Butto tenía todo el potencial de ser mágicamente muy poderoso, pero que no estaba presente en la práctica artística del Butto. Que la práctica artística ahora se regodea más como en una experiencia existencialista de disfrute, de decir sí a la vida, a la danza vital y de abrirte a esa danza vital. Y también estético y discursivo, en contra de los relatos normativos, etc. Pero esta visión de enfoque de la energía, de hacer magia, de usarlo con un fin de manifestar una realidad objetiva, todavía eso no se ha explorado. Y es lo que yo sentí profundamente que debía hacer en mi propia búsqueda, en mi propia metodología, en mi práctica. Entonces, ahora te voy a explicar de manera muy esquemática, muy básica, solo para que tengas una idea, ¿qué sucede en el cuerpo o en tu experiencia cuando bailas Butto? Cuando estamos en el estado ordinario, la atención está en la cabeza. Podemos decir que está en la cabeza, en los pensamientos. Por tanto, la energía también está en la cabeza, el calor también está en la cabeza. Todos estos términos de atención, luz, conciencia, energía, calor, van a ser lo mismo en esta explicación que te voy a dar y podemos entenderlos como lo mismo. Al estar la energía en los pensamientos, en la cabeza, tú sientes que tienes una individualidad que te separa del mundo, que tú eres un ser aislado del mundo. También tu identidad se siente rígida, se siente como que eres una cosa específica que no se puede moldear, que no puede cambiar. Te sientes separado de otros seres humanos, distante de otros seres humanos y distante también del entorno. Y bueno, la mayoría del tiempo en el mundo moderno, las personas vivimos aquí y cada vez más son los mecanismos de control para mantenernos aquí en este lugar de separación, de estar en la mente. Otra cosa es que al estar toda tu atención, toda tu energía concentrada en los pensamientos, vives normalmente en miedo y en juicio. O sea, cualquier imagen o cualquier referencia que la realidad te muestre diferente a los esquemas mentales que tú tienes formados para entender el mundo, te genera un juicio, te genera miedo, te genera rechazo. ¿Qué es lo que hace el Butto? El Butto descentraliza la atención de los pensamientos o de la mente y lo lleva hasta el cuerpo. Las prácticas principalmente para iniciarte en la danza, para entender la danza, se tratan de bajar la atención de la mente, del pensamiento, hacia el cuerpo. Poner la luz, llevar la luz, el calor, la conciencia a diferentes zonas de tu cuerpo que no necesariamente tienen que ser extremidades, pueden ser pequeños detalles sutiles, puede ser una sensación en una zona que ni siquiera sabes nombrar, no sé, una zona entre el ombligo y la pelvis o en las plantas de los pies, un pequeño detalle, un pequeño pliegue. Y a través de la atención y el movimiento se va iluminando toda la información, toda la materia que es tu cuerpo, se va iluminando, se va haciendo consciente. ¿Y qué pasa con esto? Que te sientes mucho más conectado con el todo, mucho más conectado con el mundo, vas recuperando tus cualidades instintivas y animales. Cuando tenemos la atención en los pensamientos, tenemos toda la energía en la cabeza, es la mente la que domina el cuerpo.
la mente dice, quiero esto, y el cuerpo está esclavo de la mente, o sea, obedece los mandatos de la mente, del ego, del individuo. Cuando llevamos la atención desde la cabeza hacia todo el cuerpo, hacia diferentes lugares, diferentes zonas del cuerpo, existe un diálogo, se comienza a restablecer este diálogo entre tu mente, entre tu ego, tu discurso y todo el resto de las partes de tu cuerpo. Y cada parte de tu cuerpo va tomando autonomía, va tomando libertad. O sea, cuando tú llevas tu atención, tu conciencia, por ejemplo, a la palma de la mano, de hecho puedes hacer la práctica ahora, intentar poner tu atención en la palma de la mano, escucha esa sensación que hay ahora mismo en la palma de tu mano y deja que la sensación sea la que te lleve y la que dirija tu movimiento. O sea, intenta descubrir desde simplemente poner la atención ahí qué vector de fuerza está atravesando la palma de tu mano y hacia dónde se quiere mover en este momento y deja que se exprese. Eso mismo podemos hacerlo con diferentes partes del cuerpo, una a la vez o varias a la vez, que se vayan a mover en diferentes direcciones. Por supuesto, esto se hace con una guía, se hace con un tiempo. La idea es caer en una presencia profunda, pero con la práctica constante permitimos que se vaya liberando el cuerpo y que se exprese por sí solo. Por eso algunos de los maestros de Buto dicen que en Buto no eres tú el que baila, sino que eres atravesado por la danza. La danza te baila. Tu cuerpo baila porque también se establece este diálogo entre tu alma, que podemos entenderla como tu conciencia, como la luz divina o primordial. Usa tu cuerpo para manifestarse. Y el entrenamiento que hacemos con el cuerpo es liberarlo cada vez más. Es llevar la luz, la conciencia a cada zona, que se vacíe de ti, que se vacíe de tu ego, que se vacíe de lo que tú crees que eres, de esa idea rígida sobre lo que eres, y que entonces permita que la atraviese esta energía, esta luz que objetivamente se manifiesta como sensaciones, como un ardor, un picor, un dolor. Y también, bueno, ahora voy a explicar cuál sería la relación entre esto que sucede a nivel físico y la poesía, que es parte muy importante del Buto, o sea, el material inconsciente y simbólico que va surgiendo. Muy importante es que se va agudizando la atención hacia lo más sutil. No se trabaja solo desde la piel, desde el tacto y esas sensaciones, digamos, más burdas que podemos sentir al tocar otro cuerpo en la danza, sino que se va agudizando esta percepción hacia sensaciones cada vez más sutiles. Por ejemplo, puedes sentir desde la propia danza un contacto con alguien sin ni siquiera tocarlo. Puedes comenzar a sentir toda esa información que está en el espacio, pero que nuestros sentidos están aturdidos por tener todo el tiempo la atención en los pensamientos. Al llevar la atención al cuerpo, vas agudizando esta percepción de lo sutil. Y es muy gozoso, es muy agradable tener ese nivel de sensibilidad, porque disfrutas más la vida, permites que la vida te atraviese cada vez más. Y bueno, ahora sí te voy a contar cuál es la relación de esto con los sueños y con la parte onírica. Este movimiento, esta liberación de esas zonas de tu cuerpo que llevaban quizás años desde tu infancia sin moverse, sin expresarse, las percibes en forma de sensación. ¿Y qué pasa? Esta sensación que, por ejemplo, se activa aquí en la palma de tu mano, al conectarse con tu cerebro, lo puedes traducir en imágenes. Se traduce en especie de sueños, de imágenes oníricas. El discurso muy establecido, muy lineal que tienes, comienza a diluirse para volverse más onírico, para volverse más sensitivo, pero a la vez con imágenes, con palabras. Se empiezan a conectar, a establecer conexiones neuronales que antes no habías conectado. Si tú empiezas a mover esta mano, esa información nueva
llega a tu cerebro y también se expande tu discurso. Tu discurso deja de ser lineal y comienza a hacerse también más onírico. Podemos decir que también más psicodélico, porque se rompen las estructuras tan específicas, tan rígidas, que estaban establecidas en ti y que se manifestaban por tanto en tu cuerpo. Ahora al liberarte también este diálogo ocurre desde la sensación hacia la mente. Digamos, ahora el movimiento que se expresa en tu cuerpo no solo que libera tu cuerpo, sino que también se establece este vínculo entre tu cuerpo y tu mente, y entonces es ahí que viene el trabajo con el subconsciente. Toda la información que estaba en la oscuridad de la materia ahora comienza a iluminarse y comienza a venir hacia tu mente. Pero como todavía la mente no ha estructurado un esquema lógico, un esquema lineal para comprender esa información, se manifiesta como sueño, se manifiesta con esta poética, digamos, caótica, que luego más adelante lo vas a integrar, lo vas a volver a estructurar, lo vas a volver a ordenar, y se trata de esta danza entre esto nuevo que llega, esta información psíquica que se despierta desde las diferentes zonas de tu cuerpo, que llega a tu mente y que todavía la percibes de esta manera más abstracta, más caótica, más onírica. Luego la integras y vuelves a abrirte y vuelves a integrar una nueva información, y precisamente de eso se trata la danza desde el punto de vista simbólico o desde el punto de vista onírico. Vas asimilando toda la información que está escondida en tu cuerpo, y además es súper importante comprender que tu cuerpo es el almacén de toda la información del universo, que desde tu cuerpo tú puedes comprender absolutamente toda la sabiduría del universo, porque tu cuerpo es un microcosmos. Entonces al bailar Buto expandes tu conciencia cada vez más con esta danza. Expandes tu conciencia, expandes tu sensibilidad, y es un camino, para las personas que están en un camino espiritual, es un camino que radicalmente te lleva cada vez más a un nivel más cercano a la iluminación, a la dicha y al gozo de estar viva, de estar vivo. Pero bueno, es así como sucede esta conexión entre la sensación, el movimiento, la liberación de las diferentes zonas de tu cuerpo con la experiencia onírica o la experiencia de asimilar información que viene del subconsciente. Esto también sirve para entender por qué es la danza de la oscuridad, por qué se nombra la danza de la oscuridad. Aunque han habido muchas maneras de decirle, danza de las tinieblas, incluso creo que danza de la vida, pero el hecho de que se nombre danza de la oscuridad no necesariamente tiene que estar relacionado con las imágenes grotescas que uno percibe desde fuera cuando ve un bailarín de Buto, que también podemos asociarlo a eso, porque al liberar el cuerpo liberas también lo que es tabú para la mente, y la mente rechaza esa imagen que todavía no puede comprender. Y bueno, esto lo podemos asociar también con la carta del diablo, que también te puedo poner aquí abajo un video para que entiendas un poco de qué va ese rechazo hacia lo grotesco, que es lo que la mente no puede comprender. Pero es la danza de la oscuridad, principalmente porque libera lo que ha permanecido en las sombras, porque saca a la luz, a través del movimiento, lo que permanece en la sombra. Y es este diálogo entre movimiento y mente, sueño, que se va manifestando, y uno está como un espectador, como por primera vez entendiendo algo, como por primera vez sintiendo algo. Siempre siendo atravesado por lo nuevo que se expresa, que ya estaba ahí antes, pero que ahora lo hacemos consciente a través de la danza. Ahora, esta es la relación con el sueño y con las imágenes oníricas. Ahora vamos a hablar de la relación de la danza Buto con el cuerpo en el espacio, el cuerpo en el mundo. Digamos que cuando llevamos la atención, la conciencia, a estas diferentes partes de tu cuerpo, incluyendo hasta el esqueleto, que es el sostén de la danza, que es lo más, como digamos, la zona más inmortal de nuestro cuerpo,
es el esqueleto y a la vez nos recuerda la propia muerte de la materia que somos. Pero bueno, cuando llevamos la atención a todas estas sensaciones que habitan el cuerpo, llevamos también el calor y la energía, como ya había dicho. O sea, cuando tú llevas la conciencia a una zona, ya lo hagas desde la mente, en meditación, llevando la atención a un punto específico, o con el tacto sostenido en una misma zona. Por ejemplo, si haces así, frotas y frotas y frotas, eso se calienta. Como mismo en el acto sexual también, tú puedes percibir esto muchísimo más. Cuando llevas la atención, llevas el calor. Y al llevar el calor, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo que permanece cerrado, como capullo, en cápsula, esto también, la identidad cerrada, el juicio, los esquemas, es muy estructurado. Cuando llevas la atención, se va abriendo y se va haciendo poroso y receptivo. No sé si has escuchado también cuando hablamos de Tantra, cómo para manifestar o para recibir cada vez más energía de gozo, de placer, energía divina, es necesario calentar el cuerpo para que se abra y que reciba esta energía. Es exactamente así lo que sucede en la danza Butto. El cuerpo se calienta, se expande y se hace poroso. Aquí está como el esquema más o menos aproximado que puedo hacer, que viene de esta forma rígida, cerrada, está la silueta cerrada, separada del mundo, a esta forma con líneas discontinuas, que obviamente es un esquema gráfico, donde el cuerpo está abierto. Y al estar abierto, ¿qué pasa? Está el mundo exterior con sus diferentes fuerzas. Podemos hablar de fuerzas visibles como el viento, la temperatura, la humedad, o otras fuerzas que permanecen en la sombra, como la sombra de la materia. Pero está el espacio con todas estas fuerzas y está el cuerpo que se abre, el cuerpo receptivo que se ha abierto a través del movimiento y de la atención y puede ser atravesado por estas fuerzas. ¿Y cómo se traduce eso? También en que el cuerpo recupera el instinto, recupera cualidades primordiales, recupera la capacidad de afectarse por el entorno y de estar más en contacto con el entorno. Y a nivel también de poética o de onírica, los sueños y la información del espacio también atraviesan el cuerpo. Y entonces ya la danza no es solo una danza de nuestros propios sueños o de nuestra propia información interna, escondida en nuestro cuerpo, la información de nuestra vida, de nuestra infancia o de nuestro futuro, sino que es también una danza en relación con el entorno, con el espacio. Y el cuerpo se integra cada vez más en el mundo. Y el objetivo final, o digamos que el sueño final o la danza final, es comprender que el cuerpo es el mundo y que toda la información que está en el exterior está también en el interior. Es llegar a percibir y a sentir cada vez más esta relación íntima. Pero bueno, también cuando sucede esta apertura, te vuelves más sensible tanto a lo positivo como a lo negativo que hay en el mundo. Básicamente te vuelves más consciente, pero no una conciencia que entendamos desde la mente, desde que sabes las cosas, las entiendes, las comprendes, sino una conciencia que te atraviesa absolutamente todo tu cuerpo. Y a mí me gusta hablar de esta dualidad o de estas dos cualidades que al final la experiencia es total, es unidad, pero para entenderlo podemos hablar de dos cualidades, que una es la de que cada vez aumentas tu capacidad de ser un espectador, de ser el observador, de ser la conciencia que todo lo ve, que no se identifica con nada, y además de ser el cuerpo en el medio del incendio. Por eso es que el canal se llama Territorio Fuego y bueno, y otras poéticas alrededor de eso, que es atravesado absolutamente por todas las fuerzas de la vida y que está en ese éxtasis total que no tiene que ver con alegría o con felicidad burda, sino el éxtasis de ser atravesado por la energía del todo, por la energía de lo divino.
Y esto lo entendemos con el espacio, cómo el cuerpo se abre, se expande y puede ser atravesado por las influencias del espacio, todo este movimiento. Y también con otros cuerpos. O sea, la práctica de Butto te ayuda a conectar íntimamente con otros cuerpos, con las energías de otros cuerpos, a dejarte atravesar por el cuerpo de los otros. Y no solo por su cuerpo físico, como decía, no se trata del músculo, del tacto, sino de cada vez una experiencia más sutil y compartida. Por eso es que la danza Butto yo siempre la he visto como una manera muy potente de generar cambios en la realidad. Y eso me lleva directamente al Butto chamánico, que es lo que te voy a explicar ahora. El Butto, y específicamente el Butto chamánico, que es hacia donde voy ahora con mi explicación, es una herramienta muy útil para transformar la realidad, para elevar la vibración colectiva y para crear realidades nuevas, realidades de placer compartido. Porque cuando tú entras en este estado de comunión, en este estado de apertura, de receptividad y de conexión con el todo que te permite la danza Butto, entiendes que somos parte de una gran matriz. Comprendes que estamos dentro de, como si estuviéramos dentro de una gran placenta, de una gran matriz, de un gran útero, que es el útero divino, de la divinidad femenina, la gran madre, y sientes esa unión que además es la fuente de mayor dicha y de mayor placer que puedes experimentar, que lo habrás sentido en algún momento practicando alguna actividad física, en el acto sexual, en el momento del orgasmo, puedes haber sentido esa conexión con el todo, en esa disolución de tu individualidad para conectarte con algo más. O lo puedes haber sentido en una meditación. Desde ese lugar es desde donde se puede cambiar la realidad, porque es la matriz, es la que crea la realidad. No matrix con X, que sería como la versión distorsionada de esto, sino matriz orgánica, matriz de madre. Y es desde ese lugar desde donde podemos hacer los cambios. Ahora, el Butto chamánico es la utilización de este estado de conciencia expandida que genera la danza Butto, de este estado de conexión que ya les he explicado, con un fin visionario, o sea, con un fin hacia el futuro, con un fin de cambio de la realidad. Primero, partiendo desde el goce y la aceptación plena del presente en movimiento, de las fuerzas que atraviesan el presente, pero trazando un objetivo específico, un objetivo claro, completamente alineado con tu deseo. Una de las cosas que nos ofrece también como beneficio practicar la danza Butto es el conectar con nuestro deseo más genuino. Y muchas veces este deseo genuino no es el deseo que a priori pensamos que tenemos. No es el deseo de comernos una pizza o el deseo de ver una serie. Es un deseo que incluso nos puede dar miedo, que pone nuestra vida en juego. Entonces, primero, el Butto nos ayuda a conectar con ese deseo, a ser conscientes de ese deseo, que funciona como una zanahoria, como la zanahoria que le pones al conejo para que persiga la zanahoria y recorra un camino. Es más o menos así. Ese deseo se puede manifestar como una imagen, aunque el deseo en sí no es la imagen, el deseo es lo que sientes internamente, pero puedes definirlo en principio como una imagen específica de hacia dónde tú quieres ir. Y esa imagen específica, tanto individual como colectiva, es la que guía nuestra danza en el Butto chamánico, es la que guía nuestras acciones con el fin de transformar la realidad. Porque en Butto chamánico lo que hacemos es movilizar todas estas fuerzas, todas estas energías a las que hemos sido receptivos. No solo se trata de ser un recipiente que es atravesado por estas energías, que las canaliza, que las baila, que las mueve y que las danza, sino también reconocer que somos creadores de la realidad, que somos dioses y diosas, conectarnos con nuestra propia divinidad y entonces desde nuestra fuerza de voluntad, desde esta conexión con nuestro deseo auténtico, con nuestro deseo genuino, movilizar las energías en la dirección de crear esa realidad que queremos crear. Y esto
tanto individualmente con nuestra propia vida, con la vida que deseamos, entender que se puede, que somos los creadores de esa vida, que podemos desprogramar todos los programas de miedo, todos los programas de angustia, culpa, castigo, que están instalados en nuestro sistema energético, desprogramar todo eso, todas esas bestias, desarticularlas, incorporar nuevas narrativas, incorporar nuevas maneras de vivir, de entender la vida, de recuperar esa comunión también con la Madre Tierra, porque no se trata de transformar la realidad por deseos individualistas, porque todo eso se va a desmoronar, todo eso es ficción, que tú misma vas a ir desprogramando, vas a ir entendiendo que no es por ahí. Cuando los deseos son egoístas, tú misma vas a saber que ese no es el camino. Se trata de conectar con los deseos auténticos de dicha, de goce colectivo, de alegría, y desde ahí cambiar la realidad, generar una nueva realidad que sea beneficiosa para todos los seres. ¿Cómo podemos entender la experiencia del buto chamánico desde un nivel como esquemático también para organizar y estructurar nuestra mente con respecto a lo que nos enfrentaríamos si practicáramos el buto chamánico? Hay 3 momentos específicos que se pueden manifestar en la práctica del buto chamánico, tanto en las formaciones que estoy ofreciendo, como en un encuentro, en una jam, como en una pieza artística que se devuelve, que puede ser una danza, pero también es mi interés llevarlo al cine, a la práctica actoral. Y estos 3 momentos serían, primero, la invocación. Bueno, iniciamos con la apertura, pero la apertura podemos atribuírselo a la cualidad del buto en sí. Toda esta apertura, todo este proceso de apertura, de recibir las energías, todo lo que ya expliqué, sería por supuesto un inicio fundamental y sin el cual no se podría hacer nada de lo otro que estoy proponiendo. Luego tenemos estos 3 momentos: la invocación, la canalización y la intención creadora. La invocación es el pedir, el expresar el deseo de ser atravesados por una energía específica. Puede ser comunicarnos con la luz del sol y pedirle a la luz del sol que atraviese nuestro cuerpo, que podamos tener desde dentro la experiencia del sol, o comunicarnos con un árbol, con el viento, pero también con alguna deidad o algún arquetipo específico de cualquier cultura, de cualquier religión que nos atraiga y que creemos que su energía nos sirve en determinada situación o simplemente queremos experimentarla. Entendamos también que no se trata el buto chamánico de una experiencia o una práctica religiosa. Es una práctica artística y espiritual, pero no es religiosa porque no nos adecuamos a una cultura específica, a una religión específica o a una ideología específica, sino que practicamos, danzamos, nos pedimos ser atravesados por una fuerza, por otra, y tomamos desde diferentes culturas, desde diferentes ideologías, y entendemos cada cultura y cada ideología como una poética, como poesía. Y entendemos además estas deidades o estas agrupaciones de conciencia como arquetipos, o sea, como energías que tienen una determinada fuerza, que tienen una determinada cantidad energética superior a nuestra conciencia humana limitada, y que en un momento determinado les pedimos ayuda o les pedimos su presencia a través de nuestro cuerpo para una experiencia específica, para que atraviese nuestra danza o simplemente por querer conocer desde dentro qué se siente esta relación. Entonces, en la invocación podemos hacerlo a través de el sonido o de una guía. Por ejemplo, la invocación también puede ser de recuerdos del pasado o de una invocación para conectar con la energía de tu madre o conectar con la energía de tu nacimiento. Es una invitación a algo específico. Y esto puede ser tanto con la guía de alguien, por ejemplo,
en una experiencia inmersiva de las que hemos hecho, invocamos a determinadas deidades o a la energía de los planetas, pero también a los recuerdos en un momento determinado, y esto se hace con mi voz, invitando a esta experiencia en esa dirección. Es marcar una dirección sobre hacia dónde queremos ir y qué queremos que nos atraviese. Puede ser con la voz, puede ser con la palabra, con la poesía, con una especie de rezo que nosotros mismos creemos, o imitar mantras, tomar mantras de otras prácticas religiosas, espirituales, con el sonido, con la vibración. Todo esto se puede usar. Y por supuesto desde este estado de receptividad. Luego de la invocación viene lo que podemos nombrar canalización. Que la canalización es cuando sientes ya en tu cuerpo que está esa energía y a través del movimiento se expande esta energía. Como comienzas a sentirla y tu propio movimiento va expandiéndola, va llevándola a cada rincón de tu cuerpo. Es una danza con esa energía. Una danza con el sol, una danza con la danza de Kali a través de tu cuerpo, o una danza en general con todas estas energías específicas que te están atravesando, que tú invocaste. Ahora, en la práctica de Butto Chamánico podemos también obviar esta etapa de la invocación, de la canalización, y simplemente escuchar las energías del momento y dirigirlas en una dirección. Eso también se puede hacer. Pero bueno, aquí estamos hablando como de generar la metodología. Entonces, en esa canalización se expande toda esta energía, la haces grande, como una bola de fuego, que también con ayuda de la respiración, el movimiento y la conciencia, la vas haciendo cada vez más grande. Esto, desde el punto de vista de la energía sexual, se hace también con la energía en la pelvis, en esta zona, que se puede hacer cada vez más grande, como una gran explosión que impregna todo tu cuerpo. Sería hacer exactamente lo mismo, pero no solo con energía sexual pura, sino también introduciendo esta poética, este sueño, este arquetipo, este símbolo que invocamos previamente. Y luego está la intención creadora, hacia dónde dirijo esa energía, que previamente podemos haber marcado un objetivo, pero también podemos conectar con el deseo del instante, del momento, de hacia dónde se quiere dirigir esta danza. Y en esta intención creadora, lo que hacemos es conectar con nuestra propia divinidad, o sea, con nuestra propia voluntad, que es muy importante en esto que hacemos en Butto Chamánico. Y esta práctica se puede hacer tanto de manera individual, con tu propia danza, de hacia dónde quieres ir tú y explorar esta autonomía, esta libertad de creación, con una pieza o en una práctica solo, o sea, sin necesidad de ser expuesta, pero también, y esto es una de las cosas que más me atrae de la práctica de Butto Chamánico, se puede hacer a nivel colectivo. O sea, entre todas podemos invocar energías específicas y dirigirlas con una intención creativa. Y por supuesto, hacerlo con una intención siempre para el beneficio de todos los seres, para el beneficio de todo el planeta y para la evolución hacia realidades de cada vez mayor placer, gozo, libertad, liberación. Los principios más importantes es eso, ir hacia la liberación, hacia la libertad, hacia la experimentación de cada vez más paz, gozo y placer colectivo, y derrumbar las viejas estructuras limitantes, obsoletas, que ya vemos que se están derrumbando, pero con esta práctica todo esto se potencia aún más. De los beneficios más importantes, bueno, ya te he ido compartiendo la mayoría. Conectas con tu energía sexual muchísimo. Eso para mí es uno de los grandes regalos que me dio el practicar Butto. Conectar con mi energía sexual, liberar mucho bloqueo y mucho trauma, no solo mío, de todo mi linaje, con respecto a la energía sexual, y tener una conexión más sana con mi cuerpo, con sus propias necesidades. Aunque
luego pueden suceder eventos que te vuelvan a bloquear, pero ya tienes una cierta inteligencia que sabes lo que tienes que hacer para desbloquear eso. Conectas también con tu salvajismo, con tu estado natural de libertad. Eliminas culpa, vergüenza, eliminas muchos juicios que te mantienen haciendo cosas que no son realmente lo que quieres hacer. A mí la práctica del Budo también me ha alineado con mi propósito cada vez más. He manifestado en mi realidad a mi pareja, he manifestado también el dejar atrás muy rápidamente lugares en los que mi desarrollo evolutivo no iba a llegar a más. Y muy rápidamente han sucedido muchos cambios internos, por supuesto, que luego se manifiestan en mi realidad. Es muy rápido los efectos que genera esta práctica en tu vida. Y conectas con tu cuerpo, que al conectar con tu cuerpo, conectas con tu libertad de acción, porque empiezas a reconocer qué fuerzas externas están limitando tu vida y comienzas a adueñarte de tu propio destino. Disfrutas también, por supuesto, de la danza, que al final ese es la meta, la iluminación es entender la danza constante y bailarla, la danza constante de la vida. Te vuelves más creativo, más inteligente, más ingenioso. Y hay una cosa que a mí me encanta a nivel artístico, que es que comienzas a alcanzar cada vez más excelencia artística, porque al ir depurando tu cuerpo de los automatismos, de todas las acciones que realizas desde tu ego, acciones repetitivas, acciones vacías, al ir vaciándote de tu ego y conectando cada vez más con tu esencia, que es una esencia conectada con el mundo, tu arte también se va haciendo cada vez más universal, cada vez más sutil, cada vez más conectada con la verdad que nos une a todas. Entonces, a nivel artístico, da igual si eres bailarín, o pintor, o poeta, tu arte se va a refinar y se va a hacer mucho más universal, mucho más colectivo. Y en resumen, te devuelve la vida. Te das cuenta después de practicar que muchas veces permanecemos viviendo en una ficción, en unos esquemas que no son la realidad. Que eso sí sería la Matrix con X. Es la ficción de la mente que está aislada de la vida. Entonces, el Buto chamánico te conecta con la naturaleza, te conecta con la vida, te conecta con el placer de sentir aquí y ahora todas las emociones que te atraviesan. Y te une a todos los seres, a los animales, con mucha más conciencia y mucha más percepción del otro, sin necesidad de palabras, sin necesidad de discurso. Aunque también comienzas a reconocer que el discurso es poesía, que el discurso es, como titulé uno de los meses que vamos a impartir en el Oráculo de los Dioses, que ahora te voy a contar. El discurso es el rostro visible de Dios, es como la punta del iceberg, pero que dentro del discurso, dentro del lenguaje, dentro de la poesía, hay mucha más vida que no se puede nombrar con palabras. Que la materia en sí no manifiesta, que está escondida dentro de la materia. Entonces, ahora sí, te voy a contar del Oráculo de los Dioses. Y si llegaste hasta aquí, creo que esta información te puede interesar mucho, porque bueno, has llegado hasta el final de toda esta información con respecto al Budo. El Oráculo de los Dioses es una formación, iniciación, me gusta más llamarle iniciación, de 7 meses en Budo chamánico. Y es una iniciación que su estructura recorre los 7 primeros arcanos del tarot, quitando el loco, o sea, del mago al carro. Porque el loco lo entendemos como la energía, el éter, que atraviesa todas las formas y que va a estar presente de una manera u otra todos los meses. Del mago al carro, de septiembre a marzo, estaremos recorriendo, integrando en nuestro sistema cada arcano del tarot.
Con todo esto que te expliqué, vamos a invocar el primer mes la energía del mago a través de diferentes prácticas corporales, llevándolo tanto a lo técnico como a lo poético, incorporando esta energía en nuestro sistema y danzándolo, y luego, bueno, de la papisa a la emperatriz hasta llegar al carro. ¿Por qué hasta el carro? El carro es una de las grandes vías en el tarot. Hay 3 grandes vías en el tarot: el carro, la templanza y el mundo. La gran vía es como el final feliz, cuando aprendiste la lección, cuando llegaste e integraste un camino completo, hiciste un viaje completo. Y el carro, según Ra, es la gran vía de la mente. Yo diría también que es la gran vía del humano. En el carro, cuando integramos la energía del carro, nos conectamos con nuestra fuerza de voluntad, y es precisamente una de las características que se necesita integrar para practicar buto chamánico de una manera eficiente, de una manera real y de una manera funcional. Al integrar todas estas energías para finalmente llegar al carro, vas a ser capaz de ir en dirección de tu deseo sin que haya duda alguna, sin que exista algo que se oponga, porque ya vas a haber integrado los opuestos en esta acción dirigida hacia tu destino. Entonces, esta formación, además de darte todos estos beneficios que ya te he contado en todo el video, principalmente está enfocada en que tú descubras hacia dónde quieres ir y termines con todas las herramientas necesarias integradas en tu cuerpo y en tu mente para que vayas en esa dirección, para que no tengas miedo de lograr eso que quieres lograr, de lograr el éxito del que se habla mucho en las sociedades capitalistas modernas, pero no se entiende realmente de qué se trata, no se entiende realmente de qué se trata el éxito para cada uno. Entonces aquí vamos a estar investigando qué es eso que te hace sentir como el arquetipo del carro al final, que es el jinete, es el que doma las energías del cielo y de la tierra y desde su fuerza de voluntad las dirige en una dirección específica. Vamos a estar, por supuesto, bailando, creando. Se termina la formación con una pieza escénica que será como nuestra fiesta de graduación, y seguramente van a aparecer otras cosas por el camino. Esto es en Madrid y en El Escorial. Va a haber un grupo en El Escorial, un grupo en Madrid de 8 plazas cada una. Y bueno, más información específica la vas a poder encontrar aquí en la descripción. Igual me puedes escribir, preguntarme cualquier duda. Pero sí, va a ser un viaje bastante profundo, un viaje iniciático, un viaje sobre todo para alcanzar la fortaleza de seguir ese camino, ese viaje del héroe. Y va a ser un viaje colectivo, por supuesto. También además vamos a estar desarrollando experiencias inmersivas cada uno de estos meses que van a estar completamente relacionadas con el arcano que estamos trabajando. O sea, en septiembre vamos a hacer una experiencia inmersiva que se llama Creador Inocente y va a estar relacionada con el mago. Y bueno, vamos a hacer muchas prácticas de creación desde la inocencia infantil, mucho juego, mucha magia. Ya podrás más o menos intuir de qué va cada mes. Y eso también lo puedes hacer si no estás permanentemente en Madrid o en El Escorial y puedes venir una vez al mes. Sería viernes, sábado y domingo, y todas las experiencias inmersivas también terminamos con una jam, que ahora intentaremos que sea siempre con música en vivo, porque la última fue genial. Y también vamos a estar desarrollando otros talleres, otras experiencias. También hay la posibilidad de hacer una sesión online personal de 2 horas conmigo, y habrá talleres online, porque creo que es algo que sí se puede lograr entre todas desde diferentes partes del mundo, que puede ser online en varias personas desde un mismo lugar para que puedan experimentar también la danza compartida. Bueno, va a haber muchas cosas. Esto es lo que hay por ahora, pero vamos a seguir compartiendo mucha más información, y estoy muy contenta de poder desarrollar
esto yo siento que está súper alineado con mi propósito de vida, con mi misión, con eso que me hace motivarme cada día por dar un pasito más cerca de este sueño. Es como yo puedo visualizar eso que les había contado de ese futuro ideal, pero a la vez estoy completamente feliz de realizar el viaje. No estoy desesperada de llegar a un punto específico del camino, que sería como esto, mucha gente sintiéndolo, experimentándolo, realizándolo. Ese sería como el gran sueño, y también, bueno, hacer películas con estas metodologías, todo eso. Es como la visión futura, pero me da el motor y me da la motivación de realizar los pequeños pasos, pero en esos pequeños pasos encuentro una dicha bastante grande, y sobre todo cuando es bailando compartiendo las danzas con otras personas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Por favor, coméntame qué te parece todo esto, qué sientes cuando te cuento todo esto, si tienes alguna historia que compartirme con respecto al Buto, si has practicado Buto, cuál es tu visión, porque además hay muchas visiones del Buto. Yo intenté hacerlo lo más precisa y esquemática posible, pero hay mucha poesía atravesando toda esa estructura que te acabo de contar. Y eso. Si no te has suscrito, suscríbete en el canal, porque vienen cosas muy interesantes, cada vez más alineadas. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.